una mesa en la cual los comunicantes hablarán esencialmente sobre México, narrativa mexicana, cine mexicano, porque hay una colega que todavía no está conectada, que es la última, se supone que se comunicará pronto, que es María Inés Martínez, que está en Canadá, tengo entendido. Entonces, sobre México voy a hablar sobre cine. Película llamada La Camarista, que aquí ustedes han visto. Entonces, no. ¿Quién es la película? ¿De quién es la película? Uy, yo no sé, yo la vi, La pero Camarista. no me acuerdo de quién es Yeah. el director. Entonces, vamos a comenzar. Son 20 minutos. La vida, ustedes saben, es eterna 4 veces en 20 minutos. Entonces es mucho tiempo. Y vamos a comenzar entonces con nuestra querida Ana María González de la Universidad de Milán, Bicocca, que nos va a hablar de la escritura de Margot Glantz. Les ruego que mientras expone otra persona, ustedes cierren los micrófonos, por favor. Perfecto. Yo también los cierro. Entonces, Fernando, cuando falten 5 minutos, me hace señas, por favor, Okay. para que no se me vaya. Yo tengo aquí el reloj, pero... ¿Qué tipo de señas quieres? Dime tú, un saludito, que pones la manita de 5. Ok. La paz. Eso. Sí. Bueno, Okay, adelante entonces, Ana María. Gracias, Te gracias. escuchamos. Bien. Buenas tardes entonces a todos. Yo voy a hablar sobre la escritura de Margot Glantz, sobre todo sobre la representación del sujeto cuerpo en esa escritura de Margot Glantz, que como bien sabemos se inserta en un sistema de escritura caracterizado por la fragmentación, que es a la vez procedimiento y materia de escritura. En una época en la que el fragmento es esencial, Glantz lo trabaja desde sus primeras novelas como texto poco canónico, en donde, cito, cada parte va adquiriendo densidad por sí misma y a la vez se une con el resto y adquiere una mayor hilación. Ahora, si por un lado el fragmento en su precariedad hace añicos cualquier discurso ampuloso y total y en consecuencia socava la idea de obra y de autoría, por el otro es una forma de belleza diferente que en su dislocamiento construye un sentido en el detalle o deja que el lector lo construya y le confiere unidad, aunque se trata de una unidad diluida y a la vez fuertemente sugerida. En su autonomía, el fragmento permite múltiples combinatorias. Se abre a la posibilidad del juego y a la proliferación de sentidos. Tiene el poder de dar forma a una materia incandescente, nos dice Glantz, para recordarnos inmediatamente después que se trata de una ilusión, ya que los fragmentos en realidad nunca se tocan, están separados por los espacios blancos textuales. Lo que se teje entre los fragmentos viene a ser entonces una ilusión. La fragmentación es tanto de la escritura como del cuerpo de la escritura y de la escritura del cuerpo. Escribir, afirmaba en Borrones y Borradores, reflexiones sobre el ejercicio de la escritura, cito a Margot, es quitar pieles, descorrer membranas, apartar tejidos y epitelios, desarticular la función de letra y sentido, deshacer la escritura para hacerla, rehacerla y deshacerla hasta el infinito de la línea. Esto explica ese característico juego intertextual e intratextual que se une al de la proliferación, la reiteración y la variación con las que construye una mirada paródica que asume la tradición y la trastoca. La suya, según Diamel El Tit, es una escritura que tiene como constante límite la frontera difusa entre una tradición sacralizada,
susceptible de ser interrogada, y una modernidad que cita lo mismo y a la vez desarticula antiguas operaciones textuales. De ahí entonces su identidad híbrida, que impide cualquier tipo de encasillamiento en estereotipos. Ella misma se declara nómada, no está ni puede estar en un mismo lugar. Se mueve libremente entre géneros, disciplinas y culturas. Ahora bien, precisamente en el límite marcado por la frontera difusa entre géneros literarios, esa indiferenciación entre la escritura de novela, de ensayo o de cuento, de texto, ahí es donde está la fisura que, como le explica Margot Glantz en una maravillosa entrevista a Noé Hittrich, le permite, cito, trabajar con esa idea muy de Barthes que hace que lo más importante resida en el intersticio, en aquello que nunca es completo, en aquello que se encuentra en una ruptura, en un hueco, en una curva, en un orificio. Fin de cita. Glantz entra en la fisura buscando el rastro, la huella de otros rastros que por parecer infraordinarios, es decir, banales, inesenciales en la cultura material, pasan desapercibidos. El lector entonces sigue esos rastros de sus lecturas y de su propia escritura a través de ese lenguaje paródico, insisto, de intertextualidad e intratextualidad, en esa escritura fragmentaria que realiza una estética de la serialidad y que, creo yo, se manifiesta claramente en las tres obras en las que focalizo en esta ocasión mi atención. Y me refiero al Yo también me acuerdo del 2014, Por breve herida del 2016 y Por mirarlo todo nada veía. Los títulos mismos son ya ejemplo de esa intertextualidad. Yo también me acuerdo, toma el título de un libro de Georges Perec, Je me souviens, del 78, que a su vez sigue el modelo de Joe Brainard, I Remember, del 70. Intertextualidad que continúa además en la serie de epígrafes que abren el texto. Por breve herida, el título es una cita tomada del libro de Calderón de la Barca, El médico en su honra, de 1637, que retoma en el paratexto inicial, en donde dice, por breve herida expira y se desangra, haciendo una pequeña modificación respecto al original que dice, hasta que por breve herida ella expire y se desangre. Y por último, por mirarlo todo veía, se refiere a una cita de su tan estudiada llamada Sor Juana Inés de la Cruz, que retoma también en el epígrafe inicial, y por mirarlo todo, nada había ni discernir podía. Volveremos también sobre este tema. Ahora, tanto la intertextualidad, citas, referencias introducidas con gran claridad, como la intratextualidad, es decir, esa escritura en la escritura, introducen distintos pliegues o planos textuales cuya superposición provoca el juego de asociaciones significantes. Este juego de asociaciones reta al lector, lo invita a una acción creadora, lo desorienta inicialmente y lo obliga a caminar hacia adelante, volver páginas atrás con una mirada distinta, oblicua y transversal, que le permitirá dar sentido al texto. En efecto, como afirma Cecilia Udave, la narrativa de Glantz se suspende en el trayecto de la anécdota, no concluye, se difracta en zonas dimensionales que nos llevan a otras historias que son de otros y no son suyas. Una narrativa hecha de estructuras diversas, de distintos géneros, en donde lo ajeno y lo propio se intercambian y donde el fragmento y la unidad se confrontan. Los vacíos entre los fragmentos ponen en escena lo que la escritora denomina en Por breve herida teatro de su propia mente y en la pluritemporalidad de ese teatro. Los espacios vacíos hablan con mayor elocuencia de la desaparición. Un teatro en el que se intercalan reflexiones aisladas, éfrasis, recuerdos, pasajes, con series de palabras. Esta es la función del fragmento en la memoria. Hace visible el vacío entre las citas y las rememoraciones, vislumbrar el olvido dentro del recuerdo. Gianfranco, al hablar de la fragmentación del cuerpo, dice que Margot celebra la dispersión porque multiplica las posibilidades metafóricas y añade nuevas y a veces inesperadas regiones a las consabidas zonas erógenas. Sin duda alguna, es el cuerpo el punto de partida de sus textos. Desde el cuerpo erótico de apariciones al cuerpo sujeto de la enfermedad
tanto en zona de derrumbe como en el rastro, hasta los más recientes que nos ocupan hoy. Yo también me acuerdo, y por breve herida, donde un fragmento del cuerpo es un punto focal de la narración. En ese doble autobiografismo ficticio y literario que caracteriza su obra, Margo expone su propio cuerpo como objeto de estudio. Es a la vez protagonista y narradora. Habla de su cuerpo, pero también del de otras mujeres. Y cito: he descubierto que mi cuerpo, con el que debo necesariamente convivir, es un misterio y esconde literalmente numerosos secretos. Siempre he tenido problemas con mi aspecto. Me parece que tengo un perfil demasiado fuerte, el de un emperador romano, y me sigo encorvando. Mi apariencia personal siempre me hizo fijarme en la de otros, sobre todo en la de las mujeres. Fin de cita. Se evidencia en esta cita esa ironía desde el cuerpo que piensa y se piensa a sí mismo en un estilo en el que la carne y el espíritu están interconexos, como afirmaba Sergio González Rodríguez al hablar de la escritura de Margo Glantz. Una escritura en la que además, creo yo, podemos encontrar una voluntad de expresar el goce o el dolor del cuerpo a través del disfrute de la palabra. El quiebre del cuerpo es también el quiebre del lenguaje que se exaspera, que se hedoniza. De ahí que haya una relación notablemente directa entre la llamada novela de la escritura y las narraciones sobre el cuerpo. Margo problematiza en sus escritos el cuerpo humano y sobre todo el de la mujer, en una serie de narrativas, como decía, fragmentadas en un mundo de constantes quiebres y rupturas. En una entrevista con Erna Pfeiffer le decía: a mí me da la impresión de que de alguna manera tenemos el cuerpo mutilado y que tenemos que rehacerlo. Esa es una de las ideas básicas en mis ensayos y estoy constantemente trabajándola. En el libro Yo también me acuerdo, Margo Glantz sigue el modelo autobiográfico, como había dicho antes, de Georges Perec en Je me souviens, que sigue a su vez el modelo de Job Brainat en I Remember. Es un texto complejo y provocador, donde la reflexión intelectual sobre libros, viajes, exposiciones, conciertos, personas y saberes, de todo, comienza y termina siempre en el cuerpo, el de la autora narradora. Construcción, pues, de una suerte de memoria atomizada de la época que le tocó vivir y de su presente, en la que entran tanto acontecimientos nimios y efímeros, lo infraordinario de Perec. Y estos acontecimientos nimios y efímeros son episodios históricos de los que fue testigo también. La anáfora Yo me acuerdo configura una multitemporalidad en el espacio de una página, un ensamblaje híbrido de fragmentos temporales y espaciales que coexisten en la presencia de la escritura y, como por contagio, producen secuencias que no paran a pesar del punto final. Por breve herida, Glantz expone su propio cuerpo como objeto de estudio y a través de él, de adentro hacia afuera, retoma los temas que más la obsesionan. Escarba y se detiene en un único fragmento del cuerpo, los dientes y la boca, para construir una constelación alrededor de este motivo. Los dientes son la sinécdoque del cuerpo fragmentado. Representan, junto con la boca, ese intersticio, ese hueco, fisura en la que reside lo más importante. El fragmento del cuerpo es el lugar de la intensidad de los afectos padecidos. Elige, pues, un órgano del cuerpo como punto focal de la escritura, en un proceso de rematerialización del lenguaje. Los dientes son el punto focal de la doble cara de la vida, el horror y la belleza, poder y resistencia. Son el lugar del cuerpo que expresa lo más heterogéneo que se alberga en los seres humanos. Nos dice Margo Glantz en algunos fragmentos: sin los dientes no se podría mostrar ni el horror ni la alegría. Y luego nos dice: la crueldad está en los dientes. Y más adelante, según Aristóteles, la risa nos hace humanos. Reitera inclusive en la última página que, cito, el horror está en los dientes, como en los cuadros de Bacon, es la parte de nuestra anatomía más propicia para denotar el horror. En este sentido, la escritura de Margo es estructuralmente comparable a la pintura clínica de Francis Bacon, que viene a ser en este libro el alter ego de la autora.
Y esta pintura que Deleuze y Guattari denominaron molecular en cuanto se refiere a la potencialidad material del cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos como un ejercicio de experimentación que fragmenta el organismo para abrir nuestro cuerpo a un sinnúmero de conexiones con potencias de todo tipo. ¿Esto qué implica? Implica la desarticulación del organismo que Glantz ejerce de manera radical, escogiendo como punto focal los dientes, el órgano aparentemente menos trascendente. El cuerpo sin órgano, hay que aclararlo, no es que carezca de órganos, no se opone a ellos, sino a esa jerarquización dentro de lo que llamamos organismo. Los fragmentos iniciales expresan precisamente la dificultad de definir el horror. Y empieza el libro diciendo, es difícil definir el horror, el gemido demente del horror. Sentimiento que encuentra en los numerosos retratos de Inocencio X pintados por Francis Bacon. Anota asimismo Margot Glantz que la naturaleza diseñó el cuerpo humano para tareas simples como la recolección y la caza. La civilización la ha rediseñado, quizá para mal. Jamás volveremos a tener la espontaneidad que tenía el hombre primitivo, la misma que tienen los animales en libertad y los niños cuando son muy pequeños. Más adelante, para hablar de su escritura a través de la pintura de Francis Bacon, el pintor nos dice, y cito, Bacon rediseñó también el cuerpo humano. Basta visitar una página virtual donde se exhiben sus cuadros en rápida sucesión para advertir que el cuerpo humano en Bacon, y yo diría en la escritura de Margot Glantz, es un cuerpo rediseñado. Bacon lo martiriza, lo descuartiza, lo exhibe, lo deshilacha y resalta nuestra enorme cercanía con lo animal. Fiel a la idea de que el arte verdaderamente grande descubre siempre la vulnerabilidad del humano, su obra es una constante reflexión sobre la fragilidad del ser. Leo en alguna parte. Detrás de estos fragmentos, que constituyen por breve herida, hay 15 años de procrastinación, y no se cansa de subrayarlo Margot a lo largo del libro. Por ello, su publicación es, y lo define así, como si me arrancara un premolar, una muela de juicio o un colmillo. Ahora, siguiendo la estética de la serialidad, Margot acumula una serie de episodios personales que mira con una lente de aumento casi hasta deformarlos. Convoca autores que padecieron problemas odontológicos, como Conrad, por ejemplo, y a otros que, como ella, están obsesionados con el tema, como Natalia Ginzburg, Chekhov, o también nos remite a personajes de obras literarias, como Berenice, de Edgar Allan Poe, o como el personaje clásico de Drácula. Personajes que aparecen repetidamente en sus sesiones interminables en la sala de espera del dentista, ese no lugar en el que la vida cotidiana desaparece para concentrarse en todos estos fragmentos y en una vida de memoria y en una vida de literatura. Pasa del detalle, entonces, infraordinario, aparentemente banal o incluso frívolo, a la severa reflexión que nos deja desamparados, palpando la injusticia y el terror. Vale la pena recordar que Margot Glantz busca en todas sus obras los lugares en los que el horror colinda con la belleza. Y uno de estos ejemplos, como hemos visto, es el de los dientes. 5 minutos. Perfecto, y voy con el último de los libros, que es más breve. Gracias, En Por mirarlo todo, nada veía, del 2018, la escritura fragmentaria está construida con tweets muy bien hilvanados para revelarnos los pliegues y ambigüedades del mundo de las redes sociales. Aquí también juega Glantz con los contrastes, mezclando información dramática con datos banales, detalles de su vida cotidiana que llegan a cuestiones de gran envergadura. Por ejemplo, los colibríes de su jardín y el ecocidio planetario. De esta manera destruye la primacía de lo universal en favor de la contingencia particular, porque, como decía Walter Benjamin, el fragmento es el cristal de la totalidad. Los fragmentos se juntan como por casualidad sobre la superficie de la página. Una pregunta inicial, cito, al leer las noticias, ¿cómo decidir qué es lo más importante?
Bueno, esta interrogación que abre un texto que sin más pausas que la puntuación necesaria enlaza los tweets que Margot publicó entre julio de 2016 y enero del 2018. Y ha seguido porque es una de las grandes tuiteras. Y nuevamente teje un texto con elementos que aparentemente no tienen relación alguna, como la incontrolada deuda mexicana y el salmón transgénico, o que el esqueleto humano conste de 206 huesos o se quiera cambiar el final de la ópera de Carmen de Bizet porque no es correcto que se asesine a una mujer. El caos provocado por el desorden, la velocidad, la inmediatez, colocan todos los eventos al mismo nivel. El descubrimiento de más fosas clandestinas con restos humanos en Tijuana y en Zacatecas, y la destrucción de la barrera coralera de Australia, por citar algunos de los numerosísimos ejemplos. Para concluir, moviéndose Margot Glantz entre los temas más dispares, extendidos en varios espacios y tiempo, lo abarca todo en su escritura: actualidad, moda, cosificación de la cultura, representada por las catedrales del capitalismo global, música, pintura, el viejo mundo europeo, el nuevo mundo americano. La contigüidad de los santuarios de la moda y de los campos de exterminio, con los restos de los cuerpos, el mundo de los humanos y los no humanos, dentro del espacio de una página, revela la violencia latente en la civilización y modernización. Los dientes como fragmento del propio cuerpo, pero también como fragmentos encontrados entre las cenizas de los cuerpos incinerados en los hornos de los campos de concentración o en las fosas clandestinas en el México de nuestros días. Los dientes entonces como testimonios infraordinarios del Holocausto y de la desaparición forzada. Se evidencia en Margot Glantz, y concluyo, una conciencia feminista que busca desarticular los estratagemas de los discursos que el lenguaje de la cultura proyecta e inscribe en el escenario de los cuerpos. Fragmenta la escritura y fragmenta el cuerpo, pilar básico del orden simbólico, fuente y locus de la identidad en todas las culturas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Muy, ¿cómo diríamos? Con muchos dientes tu comunicación. Sí. Tiene muchos dientes. Bueno. Es uno de los fragmentos del cuerpo, pero con poco tiempo había que concentrarse en algo para profundizar. ¿Sí? Me interesan las uñas también. Bueno, sí. vamos a dar entonces ahora, siguiendo con el orden del programa, a la palabra a Daniel Plaza, también amigo de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile, Santiago, que nos va a hablar de otros discursos de la violencia en la literatura actual. Tienes la palabra, Daniel. Tienes que... Ahí, eso. Voy a cronometrar en mi computador la hora, así que no te preocupes. Y creo que estoy bien, tengo 10 páginas, así que... No me preocupo. Bueno, alguna explicación. El título de la ponencia es pretencioso porque yo en realidad había pretendido trabajar con más de un libro, pero con esto de la pandemia, muchas de las cosas que iba a ocupar quedaron en la oficina de mi universidad, en la universidad donde trabajo, y no nos han dejado entrar desde que comenzó la cuarentena. Así es que lo hice solo en base al libro de trabajo del reino de Yuri Herrera. Pero intentando eso, configurar lo que me viene interesando hace un tiempo, que tiene que ver con otro modo de registrar el discurso de la violencia en la literatura latinoamericana. Parto entonces. El asunto de la violencia en la literatura chilena y latinoamericana no es nuevo. Diversos autores y autoras a través del tiempo han hecho hincapié en este fenómeno, considerando diversas modalidades y manifestaciones. Con mayor evidencia, aunque no exclusivamente, podríamos verla de manifiesto en las obras de algunos autores y autoras relevantes, entre ellos, y solo por nombrar unos cuantos, Alejo Carpentier, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Roberto Bolaño, Diamela Altit, Nona Fernández, Elena Poniatowska, entre varias otras. La violencia ha quedado inscrita en las páginas de nuestra historia literaria, como sabemos,
desde la violencia generada en los procesos de conquista, los de la colonia, los procesos de independización, los de la organización de los estados-naciones, la del patrón contra sus trabajadores, campesinos u obreros, la violencia de las dictaduras en su maquinaria de muerte que arrasó en Latinoamérica, fundamentalmente durante la segunda mitad del siglo XX. A esas expresiones de la violencia se les deben sumar otras, todas de generación más reciente, las del crimen organizado y el narcotráfico. En este sentido, Avelar ha dicho que en el caso de la literatura latinoamericana, cito, no hay forma no violenta de abolir la violencia heredada. Ese es el marco en el cual se piensa la violencia en la literatura latinoamericana. En esa misma línea, también Kurt plantea que América Latina es el continente violento por excelencia, que América Latina, perdón, es el continente violento por excelencia, parece opinión común. Según una estadística de los secuestros a nivel mundial, establecida en el 2000 para la compañía de seguros inglesa Hisco Group, y publicada en el resumen por Newsweek en julio de ese mismo año, entre los 10 países con mayor número de secuestros figuran 5 latinoamericanos. La violencia, pues, es parte de nuestro acontecer, y la literatura la ha registrado porque de algún modo esa materia ha demandado su aprehensión, devenir lenguaje en otras palabras, para ser convertida en acontecimiento. En este sentido, una pregunta que se formulaba Adorno ante el horror del nazismo, ante el Holocausto, es válida también en el contexto latinoamericano a propósito de la violencia. ¿Qué hacer con la violencia? Quizás, dice Adorno, solo el arte sea capaz de internarse en semejantes tinieblas, porque el horror es una parte de su conciencia crítica. El horror debe ingresar en las obras bajo la forma de negatividad y resistencia. La obra de arte debe participar con su propia textura de ese desgarro, de esa violencia formal. Otro autor que alude a esta cuestión es Gustavo Lespada, quien señala, tal vez la única posibilidad de hacer materia de la violencia es a través de la ficción, porque la obra de ficción no es lo opuesto de la verdad, sino un trabajo con el lenguaje y el sentido. Las ficciones no solo se refieren al mundo, sino que están en el mundo, forman parte del mundo, interactúan con él, modifican el mundo. El arte, pues, ya no puede ser concebido como una mera imagen o representación de alguna realidad acabada y externa, sino como una operación o un conjunto de operaciones oblicuas de captura. El arte también es un acontecimiento que produce verdades, porque las obras que lo integran también son lo real y no meramente su efecto. Este asunto es el que resulta relevante para este trabajo. La literatura trabaja con el lenguaje y el sentido, es lo real. Si podemos construir una línea histórica de trabajo con la violencia, entonces cabe detenerse en una nueva expresión de ella. El registro de la violencia en algunas obras de los últimos años, particularmente en trabajos del Reino, la novela de Yuri Herrera. Antes que nada, digamos que la historia que se nos cuenta es sencilla. Un compositor de corridos, denominado el artista, se allega a un personaje que es conocido como el rey, un hombre que es caracterizado en la obra del siguiente modo, cito, él sabía de sangre y vio que la suya, la del rey, era distinta. Se notaba en el modo en que el hombre llenaba el espacio, sin emergencia, y con un aire de saberlo todo, como si estuviera hecho de hilos más finos. Otra sangre. El hombre tomó asiento a una mesa y sus acompañantes trazaron un semicírculo a sus flancos. Ante esta impresión que se hace el artista del rey, se llega a él con lo que sabe hacer, componer corridos. El rey, por su parte, valora el trabajo musical del artista y tras las presentaciones de rigor lo lleva al palacio, donde el artista es acogido a cambio de que componga canciones que exalten la figura del rey. Como recompensa, el rey ordena a otro personaje de la novela, el periodista, que se encargue de hacer conocido al artista en las radios locales. A partir de este trato original, el artista transita por el palacio y va interiorizándose del mundo que allí se configura. El mundo que se nos abre desde la perspectiva del artista va lentamente configurando un escenario en el que comprendemos que el rey es el jefe narco, aunque no saluda al narcotráfico ni al negocio de la droga. Únicamente comprendemos que se trata del jefe, que el jefe cuenta con sus hombres para ir eliminando enemigos y abriéndose espacio para mantener su dominio y poder con el que ordena un microuniverso que, así como se muestra, opera con las lógicas del equilibrio y remarcando que el rey representa el bien, el orden, la inspiración. El artista, de hecho, que compone canciones para diversos personajes que circulan por el palacio, los cortesanos, dedica sus composiciones a varios de ellos, pero no pierde de vista quién es el centro del orden de palacio. Dice el narrador,
Cito, no hubo cortesanos a quien negara sus dones, pero el artista contaba la hazaña de cada cual sin olvidarse de quién la hacía posible. Si eres chilo, es porque te lo permite el rey. Sí, qué valiente eres, porque te inspira el rey. Solo dejaba de mencionarlo cuando escribía letritas de amor. La medida de las cosas en el microuniverso del palacio es el rey, como hemos dicho, su figura, que en presencia o ausencia se siente como omnipresencia. Dice el narrador al respecto. Cito, desde el baile que el artista no lo veía. Desde el baile que el artista no lo veía. No había extrañado la figura del rey, porque de todas maneras estaba presente, en la devoción con que se lo mentaba, en sus órdenes que se cumplían en el lustre del lugar. Este aspecto, el de la figura omnipresente, recuerda la figura de aquel dictador que se configura por ausencia constante, pero siempre presente, en la novela El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias. El rey encarna la nueva figura de poder en un mundo en el que la actividad productiva depende del ejercicio de la muerte. Pero dado que la perspectiva en que se muestra el microuniverso devela que nos encontramos ante el lado del bien, el artista dice, cito, el corrido no es nomás verdadero, es bonito y hace justicia, por eso es tan bueno para honrar al Señor. En este contexto que asistimos a la presencia de la muerte como una constante, aunque sin constituir un hecho destacable. En trabajos del reino hay muchas muertes, muertes por encargo, secuestros, etc. Pero salvo las que ocurren al final de la historia y que se producen al interior del palacio, no se nombran, no constituyen un acontecimiento, sino más bien un elemento anecdótico propio de la actividad que desarrollan el rey y sus cortesanos. Cuando el artista se encuentra en el bar, escucha a dos empleados del rey que dicen, en medio del hastío que genera en ellos las menudencias del trabajo, lo siguiente, cito, a mí me reenchila que quieran verme la cara, por eso a un mula que la otra semana vino a hacerme cuentas baratas, le moché los pulgares con unas pinzas. No había necesidad de quebrarlo, pero de menos que se le dificultara empujar los billetes por andar de cabrón, que no. Yo soy por la verdad sentimental, decía otro. Para acordarme de los muertitos en mi haber, me llevo un diente de cada uno, y los voy pegando en el tablero de mi troca, a ver cuántas sonrisas alcanzo a formar. El valor de la vida en trabajos del rey no está degradado, solo en la medida en que diga relación con los asuntos del rey interesa. Por eso es que a lo largo del libro es en realidad una omisión. El fragmento recién citado es uno de los pocos en el que la actividad de la muerte es mencionada, aunque solo sea, como se ve, parte de una mera conversación. A pesar de esto, Trabajos del Reino es una obra en la que la violencia, materializada en muerte, amenaza, peligro constante, recorre cada una de sus páginas. Ante esto, cabe que nos detengamos y observemos el fenómeno a partir de algunas exploraciones que interesan a nuestro rastreo. Dice Luis Bonino, en un intento de describir formas silenciosas e íntimas de violencia que, cito, las microviolencias son pequeños, casi imperceptibles controles y abusos de poder cuasi normalizados que los varones ejecutan permanentemente. Son hábiles artes de dominio, maniobras que sin ser notables restringen y violentan insidiosa y reiteradamente el poder personal, la autonomía y el equilibrio psíquico de las mujeres. Llamadas por diversos autores violencia suave, Bourdieu, terrorismo íntimo, Miller, micromachismos, el caso de Bonino, son estas formas de dominación que Bonino denomina de baja intensidad, modos larvados y negados de dominación que producen efectos dañinos que no son evidentes al comienzo de una relación y que se van haciendo visibles a largo plazo. La preocupación de Bonino claramente es la de definir, nominar los mecanismos de la violencia que se configuran al interior de las relaciones de pareja. Evidentemente el tema que aborda nos ajusta al de este trabajo, pero el concepto, el de la microviolencia y los alcances que puede tener, sí. Me interesa la idea que contempla la microviolencia en el sentido de que se trata de un mecanismo imperceptible de ejecución de un conjunto de acciones que configuran una violencia silenciada pero constante. Me interesa también porque Bonino añade otro elemento en la cita anterior que sirve para seguir la indagación de Trabajos del Reino, lo que él denomina una violencia de baja intensidad. Esta idea por lo demás se entrecruza con los planteamientos del antropólogo Antonio Méndez Rubio, quien, en un intento de describir el estado actual del mundo, en el que las dinámicas de poder operan bajo la lógica de lo que él llama un fascismo de baja intensidad, se adentra en el análisis de las lógicas de relación que configuran la cultura y la sociedad del presente.
Méndez Rubio entiende que la sociedad de mercado constituye un totalitarismo, lo que él denomina un fascismo de baja intensidad. Denomina fascismo de baja intensidad a un conjunto de pautas de control de masas, implementados en la cultura de mercado, las que por cierto concuerdan con los patrones utilizados por el régimen nazi. Básicamente para el nazismo importaban las estrategias del lenguaje, pues comprendía que éstas facilitaban la comunicabilidad del mensaje a entregar y de este modo, a cambio del facilismo o lo llamado comprensible, impedir, frenar o controlar la reflexión y el pensamiento crítico. El propósito era hacer que estos mecanismos fueran usados sistemáticamente, de tal modo que al fin y al cabo tornaran invisible lo que en otro caso debía verse. El discurso así queda vaciado de contenido, siendo reemplazado por la materialidad de un acontecer inmediato, por la verificabilidad de un presente continuo. Dice Méndez Rubio que la expresión baja intensidad tomada a primera vista podría dar la impresión de una fuerza en descenso o de presión mínima, pero lo cierto es que esa presión mínima, si se diera, lo haría únicamente como contrapeso de una opresión que se orienta a ejercerse con un máximo histórico de constancia, extensión y profundidad. Puede que la mejor prueba de este sumum sea la naturalidad con que la prensa recoge incluso en el mismo día dos titulares como estos, que son citados por Méndez Rubio. Cito, nos disparaban como apoyos. Estas son las declaraciones de un superviviente a la muerte de 14 inmigrantes en la playa de Ceuta, al sur de Europa, tras la violenta represión de la guerra civil con pelotas de goma mientras se hallaban en el agua. El mismo testigo, el que dice nos disparaban como apoyos, declaraba que una persona con un palo largo iba empujando a los heridos y cadáveres del lado marroquí. O está este otro ejemplo de titular, monísimas en el holocausto nazi, donde se documenta hasta qué punto el fenómeno fashion blogger monger ha alcanzado el paroxismo con una feliz subtendencia, la de las blogueras o modelos que posan en los lugares relacionados con el holocausto o cualquier tipo de tragedia. Así dice Méndez Rubio, se materializa la noción de una realidad reducida a dato, o que podríamos agregar, configura eso que Agamben, siguiendo a Benjamin, llama la imposibilidad de la experiencia. El lenguaje en este caso únicamente sirve para nominar, pero se muestra despojado de la elaboración de la experiencia. En vez de enunciar el escándalo o la perturbación, la noticia citada se elimina registrar el hecho noticioso. El de seres que con sus tragedias o en base a las tragedias del mundo espectacularizan la situación, hasta reducirla a un dato más del cotidiano que absorbe el panorama de la vida diaria. La cultura de masas, por su parte, opera con este mismo principio, anula el mecanismo de la reflexión y convierte el acontecer en dato espectacularizado. La estrategia que aquí se produce responde a la que mantuvo siempre presente el régimen nazi, la preocupación por el lenguaje, para hacer comunicable lo dicho, reduciendo o eliminando la reflexión. La violencia, por su lado, en el contexto de un mundo así descrito, el del mercado y el consumo, pasa a ser irrelevante, puesto que importa más que el individuo se haga parte de una masa consumidora, adaptada y normalizada en su funcionamiento. En el caso de las noticias citadas por Méndez, se produce un fenómeno similar al de Trabajos del Reino. La violencia no es el acontecimiento, sino el lugar que ocupa el individuo que se hace parte de su sistema de vida. Como sociedad nos movemos en la actualidad entre dos manifestaciones, o la violencia es silenciada y ya no la vemos, o la violencia es espectacularizada, como ha señalado Sayek Valencia a propósito de la narcocultura y su relación con el capitalismo. En lo que denomina capitalismo gore, es decir, el derramamiento de sangre explícito e injustificado como herramienta de necroempoderamiento, el asesino, el narco y sus esbirros son otro rostro de la sociedad de mercado y la violencia, la espectacularización que le da sentido y vida al universo. La noción entonces aquí aludida, la de una violencia de baja intensidad, adquiere otro matiz. Refiere a un sistema de vida en el que no se consigue diferenciar lo que sí es violento de aquello que no lo es. La violencia es el lenguaje mismo, que ya no hace de la violencia su razón de ser, sino que es la violencia del mundo escrita hecha lenguaje. En Trabajos del Reino ya no se trata de mostrar, representar o denunciar o pensar la violencia asociada a los grandes acontecimientos, sino a una más doméstica y por lo tanto invisibilizada. El registro de la violencia, por tanto, no como tema, sino como parte del devenir del día a día, como un microfenómeno silencioso que configura unos modos de vida muchas veces imperceptibles. Si antes la literatura en Latinoamérica había dado cuenta de aquella violencia que se ejercía sobre el otro como acontecimiento,
Ahora vemos que ella es la materia misma, el lenguaje que hace vida a la vida. Habría que decir que la obra de Yuri Herrera se inscribe dentro de aquellas obras que, como diría Raymond Williams, intuyen o anuncian un cambio por venir. Ideológicamente hablando, hace el lenguaje la vida y en consecuencia, siguiendo a Stuart Hall, cuando el lenguaje es aquello que la realidad es, entonces es cuando dejamos de ver, es ideología. El lenguaje de trabajos del reino se hace de la violencia, es su sistema de vida, el lugar donde se inscribe la muerte como un dato más, donde lo que verdaderamente importa es el continuo devenir de un mejor presente sin miramientos a los costos implicados en cuanto a vidas humanas. Esta obra no se pretende representación, ni pretende denunciar o testimoniar la violencia, como decía. En Trabajos del Reino, la violencia ya no es un acontecimiento, sino la vida, a tal punto que el discurso se ofrece en la misma proporción del fenómeno. Así como la violencia de baja intensidad, el discurso menguado refiere a ella con la normalidad indiferenciadora de los demás aspectos de la existencia. Por eso, si atendemos a la formulación que se hacía Adorno a propósito del Holocausto, podemos también preguntarnos, ¿qué hacer con toda esta violencia que determina la vida cotidiana en la actualidad? Y para responder podríamos recordar las palabras de Foucault a propósito del papel de la literatura. A la literatura, señala el autor, le corresponde decir lo más indecible, lo peor, lo más secreto, lo más intolerable, porque al estar consagrada a revelar lo inconfesable y a transgredir todos los límites y las reglas, tendrá que colocarse ella misma fuera de la ley, o al menos asumir la carga de escándalo o de la revuelta. Más que cualquier otra forma de lenguaje, la literatura sigue siendo el discurso de la infamia. Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por esta ponencia que se relaciona directamente con la anterior por el tema de los dientes. Bueno, dale. Vamos a continuar entonces con la presentación de nuestra amiga Florence Olivier de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, quien está ahora en el sur, me parece, de Francia, y que nos va a hablar como viaje a la muerte en relación con la migración, aludiendo a Yuri Herrera, me imagino, y a Emiliano Monge. Adelante, Florence. Sí, ahora sí. Gracias, Fernando. Y bueno, buenos días o tardes, ya no sé, a todos. Días para ustedes, tardes para mí. Voy a brincarme el principio de la ponencia, o sea, porque es un poco larga. A ver. Desde los años 1990, las obras mexicanas que apuestan por expresar desde la ficción los altísimos niveles de la violencia social, económica, política, vinculada con el narcotráfico, con la migración, se hallan ante encrucijadas estéticas y éticas que se ven reflejadas en una recepción crítica acusadamente polémica. El manejo literario de temas tan traumáticamente candentes para la nación y a la vez tan provechosamente explotados por la producción de bienes culturales de masa, series, películas, prensa y crónicas, pareciera encerrar un doble riesgo: el de contribuir a la mitificación mediática del crimen organizado, el de menguar la ambición reflexiva y crítica que habría de sostener toda novela ante tales temas. No voy a dar ejemplos de la polémica, y nada más puntualizar que al optar por un registro realista, la obra de ficción, a menudo deudora de los códigos propios del subgénero de la novela negra, corre el riesgo de verse juzgada falta de calidad literaria por tipificar cuando no folclorizar y así traicionar la complejidad de una realidad por demás cercana. Al estilizar los datos referenciales realistas e inclinarse por los recursos de la fábula,
se le tildará de infiel a una realidad cuya tremenda carga de violencia edulcora o difumina y cuya dimensión política ignora o trastoca. Esos son más o menos los términos de la recepción negativa de las obras que estilizan la realidad como la de Yuri Herrera. Llama la atención que en años recientes Yuri Herrera y Emiliano Monge hayan publicado novelas, respectivamente Señales que precederán el fin del mundo y Las tierras arrasadas, cuyos argumentos remiten a la inmediata realidad del fenómeno migratorio en México. Si bien estas novelas abordan aspectos disímiles de tal fenómeno, mediante facturas y estéticas radicalmente distintas, ambas optan por distanciarse de la llamada factografía o del registro documental de la realidad, conjurando así el riesgo de inmediatez o literalidad que podría encerrar una excesiva cercanía con el reportaje, la crónica o el testimonio. En busca de una expresión literaria tan original y propia como susceptible de condensar estéticamente la actual violencia masiva o puntual que acompaña el auge de la migración de mexicanos o centroamericanos hacia Estados Unidos, ambas novelas simbolizan y por ende interpretan el recorrido migratorio como viaje a o por la muerte. Con lúdica maestría, Señales entreteje con el relato mítico del viaje al inframundo azteca del Mictlán la vertiente contemporánea de su argumento, que narra cómo una joven mensajera cruza al otro lado y llega al país gabacho, donde ha de hallar a su hermano. Por su parte, no. Las tierras arrasadas acuden a la transposición tan paródica como prosaica del alegórico recorrido entre infierno, purgatorio y paraíso de la Divina Comedia para contar las tribulaciones de unos traficantes y sus pesas humanas por las rutas que parten de la frontera sur de un país innombrado. Siendo novelas de migración que recogen de distinta manera, la primera a modo de fábula, la segunda como word novel, la tradición del relato de un viaje iniciático cuyo argumento se funda y ordena en las etapas de un recorrido, ambas obras han de crear una peculiar y hasta pormenorizada representación del o los espacios por el que progresan sus personajes. En uno y otro caso, la distancia con la referencialidad realista se manifiesta de inmediato en la sobreimposición de un mapa ficticio, ya mítico, ya alegórico, de las regiones de la muerte al mapa referencial de un aludido territorio nacional cuyas características geográficas solo se traslucen en unas cuantas evocaciones. En uno y otro caso, hasta la misma frontera referencial, norte o sur, se ve desdibujada, metamorfoseada, simbolizada. Notablemente, en una intencionada hazaña estilística, Señales omite el mismo término de frontera, sustituyendo la fijeza de la línea con el dinamismo del verbo cruzar, manejado en forma intransitiva. Así privilegia la vertiente realista contemporánea del relato, la experiencia de la viajera o involuntaria migrante, antes que la perspectiva geopolítica de un territorio nacional limitado por fronteras. Las tierras arrasadas, que designa el mismo título de la novela de Emiliano Monge, se sitúan en la ficción a uno y otro lado de un gran muro fronterizo, erigido en un pueblo de la selva. Tal recreación ficticia del espacio fronterizo juega con una doble alusión a la simbólica selva oscura del infierno dantesco y a la geográfica selva chapaneca guatemalteca. A su vez, esta se ve moldeada en un paródico homenaje a la llamada novela de la selva latinoamericana de los años 20, según el tópico que interpretaba el espacio amazónico como un infierno verde, donde, bueno, al desplazar hacia la frontera sur de México un elemento como el muro,
que remite a la realidad de la frontera norte del país, y a la vez connotar la vanidad de semejante materialización de la división territorial con una designación que une los territorios nacionales bajo el mismo signo de la devastación, las tierras arrasadas propone una visión resueltamente regional, que no nacional, de la violencia fronteriza. Tanto la frontera sur como implícitamente la frontera norte se contempla así como zonas geográficas cuya artificial división propicia el tráfico de bienes materiales y de personas tratadas como tales, como bienes materiales. Al igual que la de Yuri Herrera, la novela de Emiliano Monge opta resueltamente por representar, antes que una geografía realista, un espacio simbólico y un paisaje espiritual. En las tierras arrasadas, los atributos del espacio y el paisaje entran en correspondencia con la experiencia física y moral, en este caso deshumanizante, que sufren los viajeros, sean los migrantes o sus secuestradores y traficantes. Así, la geografía mítica o alegórica de ambas novelas magnifica la dimensión íntima y subjetiva de la migración, al menos en modo parcial, como lo veremos en el caso de las tierras arrasadas. Al relegar a un segundo plano las concepciones territoriales y nacionales del fenómeno migratorio, ambas novelas reivindican en un implícito gesto ético y político el derecho de las personas antes que los derechos territoriales nacionales. Sin embargo, en Señales, el sutil manejo de la hibridación entre geografía real y geografía mítica asocia ciertos lugares de nombres genéricos, el pueblo, la ciudadcita, la ciudad gabacha, o cómicamente alusivos a la capital, el Gran Chilango, a determinados espacios simbólicos del viaje al Mictlán. Secuenciado en 9 capítulos cuyos títulos retoman lúdica y poéticamente las perífrasis míticas que designan tales espacios, el relato narra a lo largo de una sola línea argumental las 9 etapas del peregrinar de su heroína Maquina. Esta sencilla composición de la trama inscribe el relato de las peripecias de la migración de un solo personaje en una tradición genérica que acerca el mito al cuento popular al narrar en una reducción del registro épico las pruebas y obstáculos que vence una joven para llegar al término de su viaje, cito, en el país gabacho o el Mictlán, según el doble código realista y mítico que propone el argumento. No por ello deja de apuntalarse la dimensión heroica de la migración, que ya se ve insinuada mediante la sustitución de la ausente palabra frontera por el verbo cruzar. De mayor complejidad argumental, el relato de las tierras arrasadas multiplica los recorridos de los protagonistas, divididos en grupos que progresan por un espacio geográfico cuyos topónimos imaginarios, en parte calcados de la geografía simbólica de la Divina Comedia, también remiten a los accidentes del relieve o a la flora, cifrando el destino de uno u otros. Así, en una franca desacralización de la alegoría religiosa de Dante, el paraíso nombra un hospicio para huérfanos que se asemeja a un campo de concentración. El purgatorio, unas grutas de la selva llamadas Cuatro Bocas. El infierno, un deshuesadero de coches convertido en un quemadero de cadáveres. La caída, un vertiginoso barranco. Si bien parecería conservarse la tripartita división espacial de sentido religioso, de hecho su profana y novelesca versión llega a convertir los 3 espacios en matizadas zonas de un mismo infierno terrenal que se confunde con las tierras arrasadas de los colindantes e innombrados países ficticios. Enlazando paródicamente con la lógica alegórica de la toponimia dantesca, la cifrada topografía real del territorio nacional, por el que cruza hacia el norte uno de los grupos de tratantes con su mercancía humana, se sitúa en espacios como el Llano del Silencio o el altiplano Sombras de Agua. En estrecha correspondencia con la alegórica toponimia ficticia, la onomástica novelesca figura de este modo
figura la condición de trabajadores de la muerte de los protagonistas traficantes. Ex pupilos del siniestro orfanatorio El Paraíso, los jóvenes tratantes liderados y manipulados por el padre Nicho, director del establecimiento, fueron marcados por este al hierro candente, cual ganado o presos de campos de concentración. Esta marca física que mengua su individualidad y niega su autonomía de sujetos, materializa y completa el daño que implica la pérdida de su identidad patronímica y familiar en provecho de sus exclusivos nombres, cuyo común campo semántico acaba de identificarlos como miembros de la fúnebre o macabra comunidad del orfanatorio, centro de reclusión, paraíso infernal. Los nombres de Estela, epitafio, osaria, ausencia, hipogeo, cementeria, sepelio, constituyen así una serie onomástica que parece señalar cómo su dañada identidad los predestinaba al abandono y a una sujeción a la voluntad del padre Nicho, de nombre asimismo funerario. A su vez, convertidos en victimarios, ejercen sobre los migrantes decuplicada la constante negación o violación de la identidad de estos, garantía de su individualidad y humana dignidad. Ejemplarmente, no bien recluta Epitafio, transitorio jefe de los tratantes, a uno de los migrantes como torturador y hombre de fuerza, lo despoja de su nombre al rebautizarlo como mausoleo y así inscribirlo en la precaria familia de sustitución que constituye la banda de los huérfanos criminales. En contraste con estos personajes individualizados por sus nombres y además provistos de apodos, los anónimos migrantes que acarrean estos por las distintas rutas del negocio integran grupos a modo de personajes colectivos, tan solo contados cual cabezas de ganado y repartidos por géneros en distintos vehículos por los traficantes al inicio del relato, se designan más adelante como los sin nombre, los sin Dios que llegaron de otras tierras, los que fueron arrancados de su alma. Tales perífrasis alternan formulaciones propias de la novela con citas del infierno de Dante, que a menudo se prolongan en pormenorizadas descripciones de los terribles sufrimientos físicos y morales de los condenados. El alternado manejo de estas perífrasis equipara la pérdida del nombre y por ende la individualidad de los migrantes a la pérdida de la esperanza y la fe de los condenados. Desamparados por Dios en el registro alegórico del relato, cuya vertiente realista narra cómo los deshumanizan a conciencia sus verdugos traficantes, los condenados o migrantes acaban siendo material humano, pura mercancía atraída y vendida por unos seres que, si bien llevan nombres, apenas son menos desamparados. Tratantes, inmigrantes, habitantes todos de las tierras arrasadas a uno y otro lado de la frontera, comparten al cabo, sin distinción de nacionalidad, una graduada condición de condenados en el registro simbólico de la ficción. Si en las tierras arrasadas el motivo de la pérdida del nombre de los migrantes se expresa como violencia deshumanizante, mediante el acendrado patetismo que le presta a la novela el registro alegórico religioso de la Divina Comedia, en señales se declina como ambivalente y ambiguo elemento central del argumento. El manejo lúdico del entre-dos entre la fábula mítica del viaje al Mictlán y el relato de migración imprime otra tonalidad, más irónicamente filosófica, a la reflexión sobre la condición del inmigrante y la muda identidad del emigrado que propone la novela de Yuri Herrera. Pese a que no aborda la violencia social del tema de la trata, privilegiando una visión ontológica, antropológica y cultural de la condición del migrante como individuo autónomo, no deja señales de equiparar a una muerte simbólica en el código realista aseverada en el mítico, el radical cambio de la identidad civil y nacional de sus personajes
en el país gabacho. Tras un episodio heroico en que Maquina, la joven heroína, convertida en improvisada y elocuente escritora, defiende a sus compañeros migrantes en un alegato cuyas antífrasis denuncian los prejuicios y el racismo de los supuestos patriotas gabachos, el desenlace narra en clave acentuadamente mítica su propio cambio de identidad. El irónico simbolismo del final subraya cómo, curtida por las pasadas pruebas, Maquina termina aceptando con sabio fatalismo su nueva condición y ciudadanía en el inframundo, junto con los papeles que le entregan. Cito: Maquina tomó el legajo y miró su contenido. Ahí estaba ella, con otro nombre y otra ciudad de nacimiento. Su foto, nuevos números, nuevo oficio, nuevo hogar. Me han desollado, musitó. Mas un segundo después, o muchos, dejó de sentir la pesadez de la incertidumbre y de la culpa y entendió que lo que le sucedía no era un cataclismo. 5 minutos. Gracias, Fernando. Al asimilar la muda de identidad a un desollamiento que podría leerse como futura muda de piel, la fábula subraya el violento carácter del tránsito, al tiempo que edulcora y relativiza el valor de la muerte. El anunciado fin del mundo, aquel que dejaron los personajes al migrar, antecede el principio de otro, este en que fraguan su nueva identidad. En efecto, más allá de los destinos ejemplares de Maquina y su hermano, Señales propone en otro capítulo una visión esperanzadora, cuando no poéticamente elogiosa, de la capacidad de creación de los migrantes, quienes inventan una nueva cultura, en especial lingüística, en el país gabacho. Lo habremos comprobado, pese a su común manejo del simbolismo de la muerte y la compartida fe de sus autores en los alcances éticos de la literatura. Las novelas de Emiliano Monge y Yuri Herrera ni abordan desde la ficción las mismas realidades migratorias, ni persiguen los mismos efectos estéticos. Voy a brincar hacia una conclusión, perdón. Puede verse en la fábula de Señales que preceden el fin del mundo la apuesta por expresar simbólica y ambiguamente la violencia identitaria antes que la física, que implica el tránsito de los migrantes hacia otra tierra y otra cultura. La aleación entre el testimonio, el thriller y la alegoría dantesca a la que acude las tierras arrasadas se inscribe en cambio sin renunciar a la expresión explícita de la violencia ejercida con los migrantes centroamericanos en la tradición literaria del horror, dándole a la atroz realidad del tráfico humano una dimensión trágica e universal. Válgase recordar aquí que Las tierras arrasadas se escribió después del descubrimiento en agosto de 2010 de los cadáveres de 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos en San Fernando, Tamaulipas, tras una masacre atribuida a los Zetas. Y entonces, ríndase a la ficción un reconocimiento por su esmero, por simbolizar la realidad. Gracias. Muchas gracias, Romanos, por haber dado tantos brincos. Muchos brincos, corté, perdón. Como en el salón de belleza de... Bueno. O como en la narrativa de Margot Glantz. Bueno. Claro, también. Bien, entonces la última participante de esta mesa... como en la de Diamela Eltit. También. La última participante de la mesa es María Inés Martínez, a la que saludamos.
de la Universidad de Manitoba, en Canadá, que nos va a hablar de la camarista, un sujeto cuerpo alienado en nuestra sociedad neoliberal. Adelante, María Inés, tienes 20 minutos. ¿Quieres que te anuncie cuando quedan 5 o no? Vale, sí, por favor. Ok, de acuerdo. Adelante entonces. Bueno, muchas gracias por haber puesto en pie este simposio y me alegra muchísimo que podamos realizar este congreso. Y realmente es bastante placentero poder abrir por lo menos una ventanita en tu casa para poder hacerlo. Mi ponencia hace parte de un trabajo un poco más extenso y está recortado un poco, pero traté de, mantener una cierta coherencia por lo menos con lo que voy a presentar. Esta ponencia estudiará la película La Camarista de 2018 de la directora Lila Avilés, nominada en numerosos festivales de cine mexicanos e internacionales y premiada en 7 de estos en la categoría de Mejor Ópera Prima. Los 120 minutos del filme se concentran en la jornada laboral de Eve, interpretada por Gabriela Cartol, una mucama de un hotel de lujo de Ciudad de México cuya existencia está enteramente consagrada a un trabajo rodeado de miserabilismo y tensiones que nunca llegan a plantearse de forma abierta y mucho menos a resolverse. Con una estética minimalista, la película parte de la vida cotidiana de la mucama para establecer conexiones con su entorno laboral instalado en el neoliberalismo, en donde sobresale una precariedad altamente deshumanizante. El trabajo de Eve le lleva a una marginalidad. Ella ni siquiera tiene un salario adecuado para pagar por el cuidado de su hijo Rubén, un niño de 4 años, a quien escasamente le puede hablar por teléfono en sus ratos libres. Eve se halla bajo la presión de la supervisora, quien le exige perfeccionismo en su trabajo y además la presiona para que haga unos turnos extra que le darían la posibilidad de un ascenso al piso 42, a donde llegan los huéspedes más privilegiados del hotel. La primera escena de la película establece el ambiente y el tono en donde evolucionan sus personajes. Eve aparece en el primer plano lateral, en el umbral de la puerta y con la cabeza recostada con el muro, observando el caos de la habitación que se dispone a limpiar. La posición corporal de la mucama expresa su estado de agobio por la exagerada carga de trabajo que tiene frente a sí. Sin embargo, la camarista se incorpora y comienza por despejar el cuarto con las cosas que le impiden, de las cosas que le impiden circular. Desplaza una silla de ruedas, recoge del piso la ropa maloliente y luego organiza la montaña de objetos acumulados en la cama, limpia el lavamanos y saca del inodoro un pañal para depositarlo en la basura. Cuando se dispone a tender la cama, ella observa que debajo de esta yace en estado de postración y semidesnudo un anciano que parece ser el huésped de la habitación. La camarista lo saluda y le pregunta si se encuentra bien y si necesita ayuda, pero el hombre no responde ni acepta el ofrecimiento de la mucama. Después de un tiempo, el anciano se levanta solo y sale de debajo de la cama. La camarista lo interpela de nuevo, diciéndole, ¿le gusta que regrese después o sigo limpiando? Pero el hombre la ignora y sigue sin contestarle. Al parecer se trata de un hombre angustiado o abatido por una depresión y se sienta en la cama, hace gestos con las manos, alza los hombros, da señas de confusión y no llega a articular una sola palabra para comunicarse con Eve, que termina por abandonar la habitación. En la película, la tensión entre los personajes se acentúa con el diseño de la banda sonora a cargo de Guido Barenblum,
En esta escena, Barenboim incluye el sonido diegético del espacio fílmico, en donde figura la voz de Eve, sus expresiones emotivas, los suspiros que dan cuenta de su exasperación y la respiración agitada del anciano, que revela su sentimiento de angustia y confusión. Otros sonidos visualizados en la pantalla son los quehaceres de Eve. Se utilizan micrófonos para amplificar el sonido de la bolsa de basura o la caída del agua, que señala el arduo trabajo de Eve cuando limpia el baño. Pero también se añade un sonido ambiente o extradiegético que crea una sensación de zozobra y tensión. Se trata de un sonido de fondo como si algo estuviera hirviendo y a punto de explotar en el ambiente. A medida que avanza la escena, el volumen de ese sonido aumenta y corresponde al incremento de la tensión, el desasosiego y la frustración de Eve y la del anciano. El encuentro de Eve con el anciano no solamente establece el tono de la película, sino que es una primera referencia a la deshumanización de los espacios laborales del hotel, en donde están implicados los empleados, los jefes y los huéspedes, atravesados todos ellos por una crisis latente. Más adelante, en la habitación del señor Morales, un huésped de la categoría VIP, la película dará otras precisiones sobre los aspectos históricos sociales que generan dicha crisis. La escena comienza cuando Eve entra en la habitación del señor Morales para llevarle las amenidades que él ha pedido. El huésped, que estaba mirando la televisión, le abre la puerta a la mucama, no le contesta el saludo y se pone de nuevo frente al televisor, en donde se difunde lo que parece ser una entrevista o un diálogo de dos interlocutores en inglés. En el diálogo se aborda el tema de la teoría del fin de la historia y la desaparición del hombre. Esta teoría parece ser un eco de la tesis del fin de la historia de Alexandre Kojève, que fue retomada por Francis Fukuyama, aunque no se menciona a este último autor. Pero además, en el diálogo hay referencias a algunos eventos históricos, como la disolución del socialismo y del estalinismo y la convergencia del bloque soviético, Europa y Estados Unidos en una denominada Golden Age. En esta última parte del diálogo se explica que esta convergencia desencadena la desaparición del hombre y conlleva al final de la historia. Pero se advierte que esto no implica una catástrofe biológica, porque según uno de los interlocutores, el mundo natural, al igual que el hombre, sigue existiendo como siempre. El diálogo se oye cuando Eve entra al baño a poner las amenidades que el señor Morales le pidió. Sin embargo, la mucama comprueba que ya hay bastante de estas, pero tal y como se lo indica el huésped VIP, ella añade más. Sin duda, aquí hay una alusión al consumismo y a la acumulación de bienes del patrón, quien además insiste en que Eve le deje más toallas, a pesar de que en el fondo del baño la cámara muestra claramente que las hay de sobra. En el diseño sonoro de esta escena, Barenboim incluye la entrevista televisiva, las voces de Eve, del señor Morales y sobre todo el sonido ambiente de tensión y zozobra al que nos referimos antes. El contenido del diálogo televisivo sobre la desaparición del hombre y el fin de la historia es bastante revelador si se tiene en cuenta que la película trata precisamente del tema de la deshumanización en el seno de la sociedad neoliberal mexicana como resultado de la progresiva deterioración de la calidad de los espacios laborales. A esto alude en la entrevista, se alude en la entrevista con el término Golden Age, que refiere a una época en donde la prioridad
fundamental es el beneficio económico en detrimento de la calidad de vida de los seres humanos. Además, en la referencia a la convergencia del bloque soviético, Europa y Estados Unidos, en el diálogo televisivo se alude a la desaparición de la controversia ideológica entre la derecha y la izquierda. Así que el Golden Age no es otra cosa que la aceptación generalizada de un modelo social y económico neoliberal donde se privilegia el consumismo y la productividad, al mismo tiempo que se evacúa cualquier discusión sobre la equidad, la calidad del régimen laboral y los derechos de los trabajadores. En ese contexto deshumanizante, Eve es sobre todo un ser alienado en el mismo sentido en que Stefan Haber define la alienación, es decir, como un malestar que viven los individuos sujetos a las restricciones que les son impuestas para impedirles participar de una manera satisfactoria en la sociedad. De hecho, la deficiencia en la comunicación de Eve y los huéspedes del hotel es un aspecto recurrente en muchas escenas de la película y sin duda tiene que ver con el lugar marginal que la mucama ocupa en el seno de la sociedad esquizofrénica e individualista de comienzos de siglo. En la imposibilidad de comunicar con los huéspedes, Eve entra en contacto con las pertenencias que estos dejan en las habitaciones. Según lo afirma Avilés, la película está inspirada en la ausencia, idea trabajada por la artista conceptual Sophie Calle en su libro Hotel, y cito una parte de esa entrevista con Avilés. Primero fue el libro de Sophie Calle, que se llama Hotel. Sophie es una artista fotógrafa que se metió a trabajar de contrabando como camarista de un hotel de Venecia y tomaba fotos de las pertenencias, objetos, basura y todo lo que hubiera en las habitaciones. Me dio mucha curiosidad esto y abrí la obra y escribí la obra de teatro y al escribirla decidí hacer la película. Fin de cita. En efecto, el personaje de Eve tiene mucho del trabajo fotográfico de Calle. Al igual que la fotógrafa, Eve examina de cerca los objetos de los huéspedes y le atraen particularmente los libros y las fotografías que observa con gran curiosidad y atención, y aunque se refieren estos a mundos ajenos y distantes, ella los descubre como si se tratara de mundos posibles que potencialmente le permitirían salir de su situación alienada. Eve también escudriña la basura de los huéspedes con la esperanza de encontrar algún tesoro olvidado y apropiárselo para incorporarlo en su existencia. Este es el caso de los sobrecitos de papeles coloreados que reutiliza en sus ratos de ocio para llenarlos de palomitas de maíz y así darle rienda suelta a su imaginación y ensueño. El interés de Eve por los objetos de los huéspedes del hotel pone de relieve una antropología de la basura, pues ella construye su imaginario con los desperdicios que recicla para darse el lujo de soñar con mundos insospechados y así salir al menos momentáneamente de su chata y fastidiosa realidad. Para la mucama resulta de gran importancia hacerse algunos de los objetos que los huéspedes dejan en sus habitaciones y que ella nunca podría comprar con su mísero salario. En particular, le obsesiona un vestido rojo que encontró en una de las habitaciones y que es igualmente codiciado por otras camaristas del hotel que se han anotado a la lista del ama de llaves esperando a ver a quién saldrá favorecida con la prenda. Después de varios reclamos de Eve, el ama de llaves le anuncia que ella es la primera en la lista y que se lo entregará a su debido tiempo, aunque le hace saber que se lo han otorgado gracias a lo bien portada que es. Finalmente, cuando Eve entra en posesión del vestido, ya no le interesa, pues se da cuenta que se trata de una mísera dádiva
ya que enseguida se enterará que le han negado injustamente el acceso a su ascenso al piso 42. Las barreras de los espacios laborales de la camarista también se traducen en restricciones del espacio físico del hotel. Giampiero Reganali acierta a comparar la camarista con Metrópolis de Fritz Lang, pues en ambas películas hay un modelo de espacio basado en la segregación, social. La élite de Metrópolis reside en la superficie de la ciudad, mientras que en las profundidades del gueto habitan exclusivamente los obreros de la fábrica. Algo similar ocurre en el Hotel de la Camarista, situado en un complejo de rascacielos pertenecientes a la clase dominante de México, y en cambio la vivienda de Eve está ubicada en un barrio marginal de la periferia del DF, en donde ni siquiera hay suministro de agua potable. En el interior del hotel también existe un sistema de segregación espacial. Los empleados llegan fácilmente a los pisos inferiores, a donde se ubica la lavandería, la cafetería y la cocina. Sin embargo, ellos tienen un acceso limitado a las áreas frecuentadas por los huéspedes, y mientras más elevadas sean las habitaciones, los huéspedes serán más selectos. En el último piso, el codiciado 42, están las lujosas suites con piscina privada, salones espaciosos, decoraciones exclusivas, enormes ventanales y acceso a un helipuerto desde el cual se contempla la ciudad. 5 minutos. Perfecto, gracias. La película termina con Eve en estado de desasosiego. A pesar de haber hecho los turnos extras exigidos por la supervisora, la mucama ve frustrada su aspiración de ascenso al piso 42, pues se lo asignan injustamente a otra camarista. Así que Eve ya no podrá contar con el dinero que necesita para pagarle a la niñera de Rubén, pero tampoco podrá aspirar a terminar los cursos que la ayudarían a concluir la preparatoria, ya que sin ninguna explicación estos fueron cerrados por el sindicato. A manera de conclusión, diremos que Eve queda prisionera de una realidad que escapa a su control, pues no dispone de herramientas organizativas para cambiarla. La camarista es un sujeto individualista neoliberal, tal y como lo entiende el filósofo coreano Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio. La lucha cotidiana de Eve contra la explotación se resuelve en una contienda del sujeto consigo mismo para exigirse una mayor productividad y tratar de satisfacer las exigencias que su trabajo le impone y que son siempre superiores a sus fuerzas. En medio de un gran desgaste, el personaje termina colapsado y sin defensa. Cuando la mucama sube al piso 42 para recorrer la suite y el helipuerto, la banda sonora vuelve a registrar la monotonía del sonido extradiegético que expresa su hartazgo de una sociedad repleta de injusticias. En medio de su angustia y depresión, Eve parece encontrar su único escape en el ansia de volar sin límites, aprendida de la lectura del libro Juan Salvador Gaviota, que le fue obsequiado por su profesor de preparatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, María Inés. Me imagino que todos harán lo posible por ver esta película si no la han visto. Casi como que la hubiésemos visto fragmentariamente, como diría Ana María. Bueno, entonces, ahora, claro, si ustedes tienen preguntas, comentarios que hacer a los distintos participantes, no dejen de hacerlo para iniciar esta... Emiliano quiere hacer una intervención.
Adelante, Emiliano. Hola, buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, quiero felicitar a los ponentes por sus interesantes trabajos, sus investigaciones. Y tendría nada más una pregunta, tanto para Florence como para Daniel, que trabajan este tipo de novelas, y que quería hacer desde ayer a la mesa de ayer en la tarde, pero ya no dio tiempo, ¿no? Pero yo quería preguntarles en esta narrativa, esta nueva narrativa mexicana, o esta narrativa que trata sobre la violencia, que ayer se trató como necroescritura, se hablaba, ¿dónde se ubica o cómo se ubica? Porque ahí me parece que el género periodístico me parece que es muy importante en este tipo de novelas, ¿no? Y sin embargo, parece que no se le ha dado hasta el momento la relevancia que tiene el trabajo periodístico que se ha hecho en México y su relación con la literatura. Entonces, yo quería preguntarles, en sus investigaciones, en sus trabajos, ¿dónde o cómo se ubica el trabajo periodístico? Si es como un acercamiento o si es que se puede tratar, o sea, yo pienso, por ejemplo, en Javier Valdés, ¿no? En el trabajo de Javier Valdés, las crónicas de Javier Valdés sobre todo esto, y y cómo muchos de estos escritores y escritoras tienen, yo creo que no es solo un acercamiento, pero ustedes bueno, es algo que no he trabajado, es solo una percepción, pero ustedes que han trabajado este tipo de escrituras, ¿dónde ubican el trabajo periodístico? ¿Como algo marginal o si se puede ver como una matriz de donde también se están alimentando todos estos escritores? Y esa sería nada más mi pregunta. Gracias. ¿Puedo contestar, Daniel, o prefieres empezar tú? Bueno, yo doy un seminario, digamos, de clase de maestría, de máster, donde precisamente sobre, bueno, a veces sobre violencia, novelas de la violencia latinoamericana, no solamente del narcotráfico mexicano, o sea, pueden ser centroamericanas, son distintas formas de distintas expresiones de la violencia, ¿no? Y procuro efectivamente situar ficción y no ficción y tratar de evaluar, vamos, cuáles son las armas posibles o las ventajas eventuales de la ficción con su distanciación posible respecto de lo inmediato y qué es la crónica, sobre todo el periodismo de investigación convertido en crónica, que permite también expresar de manera muy literaria una serie de trabajos sobre lo real, los sucesos, incluso la historia inmediata, ¿no? Y bueno, hay una cantidad de investigadores que trabajan sobre esto. Ahora, las crónicas de Javier Valdés no las he leído, no las tengo, bueno, pero sí, bueno, del difunto ya Sergio González Rodríguez, varios libros, obviamente, y obviamente también la relación entre, por ejemplo, Los huesos en el desierto de González Rodríguez y La parte de los crímenes en 2666 de Roberto Bolaño. Ahora, pues obviamente que el periodismo literario tiene pues el viento en popa, tiene auge, tiene interés, es necesario absolutamente en este momento, en todas partes. Pero bueno, está el periodismo literario, que es algo muy importante y es literario, y está el tratamiento mediático, que es otra cosa. Y bueno, y entre las novelas del narcotráfico y la violencia hay tantas modalidades y logros y fallos también. Bueno, creo. Perdón, y ya. Yo, Emiliano, pienso que el periodismo es fundamental y que a lo mejor es también como modelizador de lo que pasa en estas escrituras. Estaba tratando de hacer memoria, pero no puedo recordar el trabajo de un periodista mexicano que se publicó cuando sale en 2666, que era documentar justamente los crímenes la parte de los crímenes, pero desde el trabajo periodístico.
Entonces yo creo que la relación es innegable y de verdad creo que el periodismo mexicano particularmente, sabiendo que todos sabemos lo que significa, ¿no? La cantidad de muertos que hay en el mundo del periodismo, de verdad creo que es lo que modeliza, porque además ya sabemos cuál es la situación institucional de México, entonces creo que esa voz es potente. Lo que yo sí creo es que en el caso del trabajo de Yuri Herrera y de Monje en La Tierra Arrasada, creo que ellos hacen un proceso de elaboración estético, eso es diferente, en el sentido de que justamente hay tanta saturación de la información, ¿cierto? Con la cantidad ya que es difícil humanamente de dimensionar de muertos, de asesinatos, que creo que ellos lo que hacen es, que al menos lo que a mí me ha interesado trabajar, hacen lo contrario, ¿no? Para justamente poner de relieve esta cantidad así, de toneladas de muertes, precisamente expresar eso con una escritura donde ya la muerte no es relevante. O sea, en el caso de Monje, ¿cierto? Con Las Tierras Arrasadas vemos lo mismo, es decir, la historia que predomina tiene que ver con esta relación amorosa de estos dos sujetos, ¿cierto? Que lo que hacen es trabajar con la muerte, pero la muerte no es el tema, ¿no? No sé, yo veo eso, veo que en estos dos autores particularmente había un intento. No tengo ninguna duda que se hacen cargo de todo el trabajo periodístico, particularmente mexicano, pero que hay un intento de reelaboración desde la escritura literaria para justamente poner de relieve cómo la muerte ya no nos impacta, ¿no? Ana María también quería intervenir y enseguida perdón. No te preocupes. Ana María quería intervenir, después Florence. Sí, yo quería añadir algo al respecto porque es un tema que me interesa mucho y creo que, por un lado, le quería hacer una pregunta a Florence porque creo que además de todas las citas de la Divina Comedia en Tierras Arrasadas, muchas de las voces y de las frases que ponen en boca de esos sin tierra, sin esperanza, son fruto de una investigación periodística y de grupos, creo que de alguna ONG, con migrantes en la zona de Centroamérica, y que de ahí él mismo tomó frases para ponerlas en boca de estos sin nombre. Esto por un lado. Por otro, yo creo que el periodismo narrativo actualmente tiene una función en América Latina y en especial en México, que es sumamente importante, porque si bien no estetiza, sí cuida mucho el lenguaje y sobre todo hay un elemento, no tenemos tiempo ahora, pero que quisiera que para mí es muy importante. Utilizan el testimonio y lo reelaboran de alguna manera y que pueden banalizar o que nos pueden anestetizar para ponerle nombre y rostro a las víctimas de esta violencia. Entonces yo estoy convencida que la crónica es no ficcional, de acuerdo, pero sigue siendo, puede haber de gran calidad literaria. Y en este caso también hay mujeres periodistas que están haciendo grandes trabajos y que se unen como grupos en periódicos que están en línea para evitar censuras, para ayudarse, periodistas de a pie, pie de página, etcétera. Daniela Arrea, Marcela Turati, que hizo Fuego Cruzado, pero que ha hecho una serie de textos de desapariciones, acompañando a madres. O sea, nos da una parte de la realidad, ¿no? Que me parece muy importante. Eso era todo lo que quería decir. Florence. Le agradezco a Ana María porque precisamente es una parte que no leí de mi ponencia, la manera como se asocian las citas del texto sacro a declaraciones, testimonios, efectivamente de migrantes testimonios que fueron recogidos por ONGs que trabajan, me imagino, más bien hacia la frontera sur de México y no la frontera norte. Pero, y por eso, bueno, toda una parte del trabajo no la pude leer sobre la deflagración entre distintos códigos y el prosaísmo, la desacralización y la resacralización
de la palabra de los migrantes, los más humildes, los sin voz, ahí tienen la voz, con esos testimonios, anónimos, por cierto, pero están ya en la justicia terrenal, no en la justicia divina. Y bueno, eso más o menos está escrito, pero no lo pude decir. Y claro que ese testimonio es muy, muy importante. El trabajo de las ONG y el trabajo de los periodistas que recogen también testimonios, ¿no? Bueno, tenemos grandes modelos. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Y yo lo decía también porque creo, no sé si mi percepción también es falsa, pero creo que dentro de un sector de la academia hay se ve al periodismo como un cierto género menor, ¿no? Como si ser periodista fuera no ser escritor, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante ubicar al periodismo y darle la relevancia que tiene dentro de la sociedad y dentro de los intercambios estéticos, ¿no? Nada más por eso es mi preocupación. Muchas gracias por sus respuestas. Bien, sí, Silvia quiere intervenir. Hola, en primer lugar, pues felicitaciones a todos los que han presentado en esta mesa. Me ha parecido una mesa excelente y también de nuevo, pues gracias a los organizadores. Y yo tenía algunos comentarios. Uno es para Daniel Plaza. Me ha gustado muchísimo tu presentación y cómo has abordado el texto de Yuri Herrera. Quería simplemente mencionarte que, bueno, tengo con otra colega, que hoy no está aquí, Cecilia, un artículo publicado sobre trabajos del reino y Perra Brava que creo que te podría interesar porque aborda también aspectos de tipo capitalista. Se publicó en Mitologías Hoy, es narconarrativas de compensaciones ficcionales, algo así. Si luego me mandan tu correo, te lo puedo enviar si quieres. También está en Academia EDU con mi nombre, Silvia Ruiz Tresgallo, ahí lo puedes encontrar. Pero supongo que con que pongas narconarrativas y las dos novelas, te debería de aparecer y creo que te puede interesar. Otra cosa que tú comentas, pero igual no la desarrollas en extensión y podría ser un campo de estudio bien interesante, es que tú hablas como de la espectacularización de la narcocultura y lo mencionas un poquito cuando hablas de los campos de concentración y me parecería muy interesante abordar este tema desde el turismo negro, es decir, desde el consumo de lugares de muerte y sufrimiento. Y si bien yo también tengo un artículo sobre eso en el cine argentino, sobre la época dictatorial, pero creo que eso no está bien abarcado en este campo de la narcocultura. Y, por ejemplo, incluso hay una serie en Netflix que habla de turismo negro, creo que se llama así, Black Tourism, y dedica, si no me equivoco, su primer o segundo capítulo a el tema de las rutas del narcotráfico y gente que paga porque pues, los antiguos acólitos de Escobar, por ejemplo, les lleven a formar parte de este tipo de experiencias, ¿no? O les enseñen cómo se mataba a alguien. Entonces, ese, como digo, es un tema que está, yo creo que poco estudiado y abordado desde el tema de la narcocultura y creo que sería bien interesante. Y tengo otro comentario para María Inés, si no me equivoco, que fue la que presentó sobre la camarista. También me gustó mucho tu presentación, me pareció bien interesante. Creo que algo que habría que profundizar también es que es una película dirigida por una mujer y creo que en época reciente la voz de las escritoras y de las creadoras, no solo mexicanas, sino latinoamericanas, se está volviendo cada vez más importante precisamente por aportar visiones que no son las comunes, ¿no? Especialmente no estamos acostumbrados a ver la perspectiva, entre comillas, ¿no? de esta camarista, que me parece bien interesante. Yo me disculpo porque no he visto esta película, pero tengo muchas ganas de verla y después de tu presentación más, claro.
pensaba en dos cosas. Cuando hablas, así que quizás me equivoco, pero bueno, me pareció interesante cuando mencionabas esta persona mayor que se encuentra en la habitación, porque quizás ese también sea uno de los colectivos abandonados en el presente. Entonces, lo mismo que esta camarista es invisible, quizás este señor mayor o los ancianos también en nuestra sociedad se han vuelto invisibles y también son personas que necesitan un cierto cuidado, ¿no? Y que se salen también del esquema un poco productivo, pero ya no producen, ¿no? Ya no trabajan, ¿no? Entonces, no sé si eso te pudiera ayudar en tu análisis. Y otra cosa que sería interesante mientras analizas la película es ver si este tipo de hoteles, bueno, yo aquí hablo de mi experiencia, yo trabajé en un hotel también durante parte de mi experiencia como estudiante y no fui camarista, pero hacía algo como bien parecido. Y también si mirases, por ejemplo, las características de cómo se debe comportar el servicio o de las normas que tengan el hotel o la cadena, sería bien interesante porque probablemente vas a encontrar elementos relacionados con la invisibilidad, que ellos, o sea, tú tienes que ser alguien invisible, como si no existieras, así como si pensáramos en... no sé, incluso en las películas de Disney, La Bella y la Bestia, pues el servicio son cosas, ¿no? El servicio que la atiende son cosas, no es algo visible, es parte más de los elementos, ¿no? Como la vajilla. Entonces, quizás abordar esa invisibilidad o que son como una especie de objetos más que están al servicio del cliente, creo que sería algo interesante. Nada más. Muchas gracias a todos por sus presentaciones. Me han parecido todas excelentes. Muchas gracias. Adelante, sí. Adelante, María. Bueno, yo tenía un comentario sobre lo que estabas diciendo. Ese trabajo hace parte de un trabajo más extenso. Yo investigo sobre problemáticas del servicio doméstico. Es en este momento uno de los ejes de mi investigación. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso hay una parte de la película en donde se habla de una especie de selección de la especie, en donde las mujeres quedan excluidas. Desafortunadamente, el tiempo no me daba para incluirla. Pero sí, tienes mucha razón en lo que estás diciendo, porque además hay no solamente porque es una mujer la que pone en escena la película, la que hace la película, la directora de la película, sino también porque sí hay un tema feminista dentro de la película y es un tema feminista muy fuerte. Y bueno, esa sería una anotación, pero desafortunadamente el tiempo no me daba para aquello, lo siento. ¿Qué cosa? ¿La nana? Pregunta tú. No, solo preguntar si sabes de la nana, me imagino que sí, dado tu tema. Sí, claro. Y hay otra de la Alicia Richardson, donde aparece una nana, como se dice en Chile, mapuche. No sé si esa la visto. Sí, conozco la película. El corpus, lo único que puedo decir es que el corpus es inmenso, tanto en la literatura como en el cine en este momento. Además, de hecho, una cosa que es bastante interesante y es que con el neoliberalismo tenemos un ensurgimiento de una serie de temas que de alguna manera se habían puesto a un lado, ¿no? Y con el neoliberalismo y con esta situación de un capitalismo en donde tenemos una situación bastante compleja en términos de las condiciones de trabajo, las situaciones han llevado, digamos, a tematizar, a llevar a la literatura y al cine toda una serie de problemáticas que en el pasado habían sido relegadas. El corpus que tengo es inmenso, inmenso, tanto en Latinoamérica como en Francia, por ejemplo, hay cantidades de cosas interesantísimas que están pasando
en la literatura, tanto en la literatura como en el cine, ¿no? Gracias. Tal vez Daniel quería agregar algo o no. ¿No? Hola, a mí me gustaría hacer un comentario. Sí. Soy Omar. Hola, Omar, de nuevo. Adelante. De nuevo, no, es el primer comentario que voy a hacer. No, de nuevo que te veo en la pantalla, quiero decir. Ah, sí. Bueno, agradecer obviamente a la organización del simposio. Ha estado muy bueno los 3 días y todavía no acaba. Y solamente aportar con un comentario a la ponencia de María Inés Martínez, o bueno, más bien añadir referentes, es que no pude dejar de pensar en la puesta en escena de una escritora y dramaturga y directora argentina que se llama Lola Arias y tiene una puesta en escena que se llama Mucamas. Es una forma de arte relacional. Yo provengo de las artes escénicas, por eso les decía que me estoy metiendo en terrenos que no son propios, pero que obviamente me interesan. Y es súper interesante porque también, digamos, desde las artes escénicas, ella está haciendo una apelación a cómo visibilizar estos cuerpos que son invisibles, para dar cuenta de las historias y de los trayectos que hay detrás, ¿no? Como se está mostrando. Pero lo que quiero apuntar, además de un referente, es que efectivamente hay una interpelación a estas formas de violencia, ¿no? Y que desde ahí me parece que se relaciona mucho con las otras ponencias. Hay una interpelación a estas formas de violencia cotidiana y en las que todas y todos estamos participando, ¿no? En la medida en la que nos hacemos presentes en esos espacios que aparentemente son higiénicos, como estos hoteles, pero que digamos, borran, ¿no?, los trayectos y este esfuerzo cotidiano. Entonces es muy interesante cómo esta chava lo que hace es poner una serie de marcas en las habitaciones que dan cuenta de la vida de quien arregló la cama y de quien lavó el baño, para que quien se hospeda ahí, más bien durante su estadía, las vaya reconociendo y al final se dé cuenta de esa subjetividad, ¿no?, que está ahí presente. Entonces está súper interesante, como una manera de mostrar marcas en el espacio. Y bueno, también agradecer mucho a Ana María González Luna, que su ponencia me pareció también atravesadora. Muchas gracias a todas y a todos. Y sí, adelante. Tenía una pregunta. Se llama Mucamas, es de Lola Arias, dijiste, y pero ¿qué es exactamente qué es? ¿Una pieza de teatro o es? Pues es que ella se mueve como en las áreas del teatro documental, pero digamos aquí no hay actrices ni actores, sino que interviene el espacio de hoteles, donde le permiten presentar su obra, y ella, digamos, hace una teatralización del espacio y el público asiste y digamos que los actores o las actrices son estas mucamas, pero que no representan nada, sino más bien dan muestras de su vida. Está súper interesante. Y hay información en la red, hay fragmentos, sí. Voy a averiguar un poco más, me interesa. Gracias. Sí, gracias, María. Ya terminó esto, ¿no? Sí. Muy bien, muchísimas gracias a todos entonces. También agradecemos a nuestros huéspedes del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Ciencia y Humanidades de la UNAM y les invitamos a participar como espectadores activos de la próxima mesa, que tendrá lugar dentro de casi una hora, ¿no?, y que estará dedicada a la narrativa chilena reciente. Muchas gracias y muchos aplausos. Gracias. Muchas gracias, Fernando y Macarena, por habernos convocado y a todos por sus participaciones. Muy interesante. Muchas gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Hasta más rato. Hasta prontito para los que puedan. Nos vemos. Gracias.